Buenos días, en este vídeo voy a resolver los problemas propuestos en la EBAU en 2022 en la región de Murcia en la convocatoria extraordinaria de julio para la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. De los 8 ejercicios que nos proponen, el primero de ellos es un problema con matrices. Nos dan la matriz A y la matriz B y nos piden que calculemos qué valor debe tomar el parámetro A para que la matriz B al cuadrado sea igual a la matriz A. Empezamos pues calculando la matriz B cuadrado. B cuadrado se obtiene de multiplicar B por B. Ponemos la matriz B dos veces y multiplicamos. Ya tenemos lo que vale la matriz B cuadrado. Ahora sabemos que esta matriz debe ser igual que la matriz A. Dos matrices son iguales si los números que están en la misma posición son iguales. Por tanto, tenemos que averiguar qué vale el parámetro A para que estos números y los de la matriz B cuadrado coincidan. Igualamos 4A con 4. De la fila superior, el de la derecha con el semejante del otro lado. Esta igualdad se cumplirá cuando A vale 1. Por tanto, B cuadrado será igual a A si A vale 1. Pero antes de decir esto, debemos de comprobar que los demás números también son iguales. Que 9 más A cuadrado nos dará 10. Como veis, cuando A vale 1, 9 más A cuadrado sí nos da 10. También A cuadrado más 1 debe dar 2. Y cuando A vale 1, esta igualdad también se cumple. Hemos comprobado que cuando A vale 1, las dos matrices son iguales, resolviendo así el apartado A. En el apartado B nos piden calcular la inversa de esta matriz. Lo primero que vamos a hacer es calcular su determinante. Multiplicamos 10 por 2 y restamos 4 por 4. El determinante vale 4. Como el determinante es distinto de 0, sí existe la matriz inversa de A. Para calcular la inversa,
haremos la adjunta de la traspuesta y dividiremos entre el valor del determinante. En una matriz 2 por 2, calcular la adjunta de la traspuesta es muy fácil. En la diagonal principal cambiamos de orden sus números. Y en la otra diagonal les cambiamos el signo. Y todo ello dividido entre el valor del determinante. Hacemos esta división. 2 entre 4, 1/2, menos 4 entre 4, menos 1, menos 4 entre 4. Otra vez menos 1 y 10 entre 4 lo podemos poner como 5/2. Y esta es la matriz inversa de A. Vayamos ahora con el tercer apartado. En el apartado C nos dan 3 matrices y nos piden que calculemos la matriz X, solución de esta ecuación matricial. Para resolver esta ecuación vamos a seguir unos sencillos pasos. Primero debemos despejar la X de la ecuación matricial. Tenemos que AX más B es igual a C. La matriz B que está sumando la pasamos a la derecha del igual restando. Y la matriz A que multiplica la X por la izquierda también podemos pasarla a la derecha del igual. En este caso, como inversa de A y multiplicando a todo lo que tenemos a la derecha del igual. Una vez que ya hemos despejado X, no tenemos más que calcular estos dos términos. C menos B es la diferencia de la matriz C menos la matriz B. Realizamos esta resta. 4 menos 3, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 5 menos 1, 4. Y ya sabemos que la matriz X será igual a la matriz inversa de A que hemos calculado en el apartado B por C menos B. Y aquí tenemos su valor.
Si realizáis esta multiplicación, obtendremos el valor de x. Y aquí tenéis el resultado del apartado C. Vamos ahora a por el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos piden que representemos la región comprendida entre las siguientes inecuaciones. Empezamos representando la primera inecuación. Lo primero que hacemos es despejar la letra y. Pasando la x a la derecha y cambiándola de signo. Ahora tenemos que realizar una pequeña tabla de valores. En la x voy a colocar el 0 y el 10. Cambiando la x por 0, 10 menos 0, 10. Cambiando la x por 10, 10 menos 10, 0. Ya tengo los dos puntos que me representan la recta de la primera inecuación. 0, 10, 10, 0. Como la y es menor o igual que el otro lado de la inecuación, la zona resultante será la que quede debajo de la recta. Vamos ahora con la segunda inecuación. Igual que antes, lo primero, despejar la letra y. Y una vez despejada y, realizo una pequeña tabla de valores. En el lado de la x voy a poner el 0 y el 8. Y para calcular la y, sustituyo x por 0, 8 menos 0, 8, entre 2, 4. Y lo mismo hago con la x8. Ya tengo los dos puntos que me permiten representar la recta de la segunda inecuación. 0, 4, 8, 0. Como y es mayor o igual que lo que está al otro lado, la zona resultante será lo que esté encima de la recta azul. Vamos ahora con la inecuación roja. Es una expresión múltiple que tiene dos desigualdades. Empezaré representando la desigualdad de la derecha. Aquí ya tengo la y despejada. Así es que no tengo más que realizar
la pequeña tabla de valores. Tomo x0 y menos 6. 0 más 6, menos 6 más 6, 0. Y obtengo los dos puntos que me ayudarán a representar la recta. 0, 6. Menos 6, 0. Trazo la línea y ya tengo casi la región representada. Ahora tengo que representar 2 menor o igual que y. Esto es una recta horizontal por el punto 2. Y x menor o igual que 6. Esto es una recta vertical por el 6. Como veis en el dibujo, la región comprendida entre todas las rectas es la siguiente. Y este es el resultado del apartado A. En el apartado B nos piden que encontremos los vértices que rodean a la región. Los llamaré con las siguientes letras. Vamos a calcular las coordenadas de cada uno. Empezamos con el vértice A. Como veis, A es la intersección de la recta roja y la recta azul. Para encontrar sus coordenadas, igualamos ambas expresiones y resolvemos la ecuación que se plantea. Ya tenemos la coordenada x de A. Para encontrar la coordenada y, podemos irnos a la expresión roja o a la expresión azul. En este caso, la expresión roja resulta más sencilla. Y ya tenemos las coordenadas del primer vértice. Para encontrar el vértice B, lo que hacemos es realizar la intersección de la recta negra con la recta roja. Igualamos sus expresiones y resolvemos la ecuación. Una vez que tenemos la x, podemos ir a cualquiera de las dos expresiones para encontrar la y. La coordenada del punto C
resultan más sencillas. En el punto C ya sabemos que la x tiene 6. No tenemos más que encontrar la y. Como el punto C está en la recta negra, usamos la expresión de la recta negra para calcular la y. 10 menos 6, 4. El punto C tiene de coordenadas 6, 4. El D es el más fácil de todos. Sabemos que su coordenada x es 6, ya que está en la recta vertical x igual 6. Y su coordenada y es 2, ya que está en la recta horizontal y igual 2. Y el último punto, el E, sabemos que su coordenada y es 2. No tenemos más que encontrar la coordenada x. Como está en la recta azul, le ponemos a la y el 2 que ya conocemos y resolvemos esta sencilla ecuación. Y tenemos que su coordenada x es 4. Ya hemos calculado las coordenadas de los 5 vértices que rodean a la región. Vamos a por el apartado C. Para terminar este ejercicio, nos piden que determinemos el punto de la región donde esta función alcanza su mínimo. Para eso no tenemos más que evaluar la función en los vértices que acabamos de calcular. En el punto A cambiamos la x por menos 4 tercios y la y por 14 tercios. Esto nos da un valor de 32 tercios. Esto mismo hacemos con el resto de puntos. Para el punto B obtenemos 14. Recordar que debemos buscar el punto donde la función alcanza el mínimo. Vamos haciendo esto con todos los puntos. El valor mínimo se alcanza en el punto D.
y nos da un valor de -2. Con esto terminamos el ejercicio número 2 de la EBAU. En el ejercicio número 3 nos plantean el siguiente problema. La ecuación de demanda de un producto viene dada por la expresión P igual 400 menos 2Q y la función de coste por esta otra expresión, siendo Q el número de unidades del producto y P está expresado en euros por unidad. El apartado A de este ejercicio nos pide que calculemos la función beneficio. Antes de calcular la función beneficio, vamos a calcular la función ingresos. Ingresos estará dada por la cantidad por el precio. La cantidad será Q, el número de unidades. Y el precio 400 menos 2Q. Hacemos esta multiplicación ordenando los términos, ya tenemos la expresión que nos da la función ingresos. Los beneficios se obtienen restando a los ingresos los costes. Los ingresos ya los tenemos. Y a estos ingresos les vamos a restar los costes. Como veis, no tenemos más que simplificar esta expresión para obtener la función beneficio que andamos buscando. Los términos de grado 2 menos 2q cuadrado menos 0,2q cuadrado. Los agrupamos, ya tenemos un término. De grado 1 tenemos 400q menos 4q. Y por último, el 400. Aquí tenéis la función beneficio. Vayamos al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos el nivel de producción para el que se maximiza la función beneficios. Aquí tenemos la función beneficios calculada en el apartado A. Para encontrar su máximo, lo primero que hacemos es derivar la expresión. Derivamos la expresión y ahora la derivada la igualamos a 0. Nos aparece una sencilla ecuación de primer grado.
que podemos resolver despejando Q. Obtenemos que para Q90 la derivada vale 0. 90 será, pues, un valor crítico de la función, pero aún no sabemos si la maximiza. Para eso vamos a calcular la segunda derivada de la función beneficios. Derivamos la primera y aquí tenemos la segunda derivada. Esta segunda derivada siempre será negativa. Como además la función beneficios es continua, tenemos que para Q igual 90 es un máximo de la función, el nivel de producción que andábamos buscando que maximiza la función beneficios. Veamos los dos últimos apartados. En el apartado C nos preguntan el precio para el que el beneficio es máximo. Ya sabemos que el precio viene dado por la siguiente expresión. También sabemos que para Q igual 90 el beneficio es máximo. No tenemos más que cambiar esta Q por 90 y tenemos que un precio por unidad de 220 euros nos dará un beneficio máximo. En el apartado D quieren que calculemos cuál será ese beneficio máximo. Ya sabemos la función beneficios calculada en el apartado A. Y sabemos que para Q igual 90 obtenemos un beneficio máximo. No tenemos más que cambiar las Q por 90 y hacer estos cálculos para obtener el beneficio máximo, que es de 17.420 euros. Y con esto terminamos el ejercicio número 3. En el ejercicio 4 nos dan una función definida por partes y nos piden que calculemos el valor de A y B para que la función sea continua. Lo primero que hacemos es mirar cada una de las partes. Cada una de las partes en su intervalo es una función continua. Por tanto, solo nos queda ver qué pasa en el punto 0 y en el punto 1.
cuando cambiamos de trozo de función. Empezamos calculando la continuidad en cero. Para eso, lo primero es ver la imagen del cero. El cero pertenece al primer trozo de la función. Cambiamos la x por 0 y ya sabemos que f de 0 es igual a 0. Otra cosa que debemos mirar es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Para valores más pequeños que el 0 se utiliza la primera expresión. Y este es el límite que debemos de calcular. No tenemos más que cambiar la x por 0 y obtenemos el resultado. Y por último, debemos ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La función que se toma para valores más grandes que el 0 es la función que está en medio. Y cuando cambiamos la x por 0, este límite vale p. Para que la función sea continua en 0, estos tres resultados deben de ser iguales. Por tanto, para que la función sea continua en 0, la letra b debe valer 0. Esto mismo lo vamos a hacer para el punto 1, que es el otro punto donde la función cambia su expresión. Primero, calcular f de 1. Lo miramos en la tercera expresión. Cambiamos la x por 1 y como el logaritmo neperiano de 1 vale 0, esta expresión vale 1. Ahora, igual que antes, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Para números más pequeños que 1, se utiliza la expresión del centro. Y cuando cambiamos la x por el número 1, este límite vale a más b. Y ahora nos queda el último límite. Para números más grandes que 1, la expresión que tomamos es la tercera. Cambiando la x por 1, obtenemos pues la función será continua en 1 cuando estos tres
resultados coincidan. Para que la función sea continua totalmente, se deben de cumplir estas dos condiciones simultáneamente. B debe valer 0 y A más B debe valer 1, pero ya hemos dicho que B vale 0. Lo que nos deja que A es la que tiene que valer 1. Y estos son los valores de A y B que hacen la función continua. Vayamos con el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos la ecuación de la tangente a la función en el punto 1. Cuando evaluamos la función en el punto 1, esta es la expresión que debemos considerar. Por tanto, el ejercicio consiste en calcular la tangente en el punto 1 a esta función. Aquí tenéis la ecuación de la recta tangente. Antes de calcularla, hemos de averiguar qué vale la función en 1 y qué vale su derivada en 1. Empezamos calculando la imagen de la función en 1. No tenemos más que cambiar la x por el número 1. Realizamos los cálculos. Ya sabemos que la imagen del 1 es 1. Ahora también debemos calcular la derivada en el punto 1. Así es que lo primero que vamos a hacer es la derivada de la función. Derivada de 1, 0. Y aquí tenemos un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Arreglamos esta expresión y ya sabemos qué vale la derivada de la función. Ahora tenemos que evaluarla en el punto 1. Lo que hacemos es cambiar la x por 1. Haciendo los cálculos, la derivada en el punto 1 también vale 1. Una vez que conocemos estos dos valores, nos venimos a la ecuación de la tangente. Y menos la imagen del 1, 1, igual al valor de la derivada en 1, que también es 1, por x menos el punto. El punto también vale 1. Vamos a simplificar esta expresión multiplicando el 1 por lo que hay dentro del paréntesis. Y ahora este menos 1
lo pasamos positivo a la derecha. Anulando estos números, aquí tenéis la ecuación de la recta tangente a la función en el punto 1. Y ya podemos ir al siguiente ejercicio. En el ejercicio 5 nos dan una función y nos piden que calculemos algunas de sus propiedades. Empiezan pidiéndonos que veamos cuál es su dominio de definición. En una función de este tipo, calcular su dominio de definición resulta sencillo. Igualamos a 0 el denominador y resolvemos la ecuación que se presenta. Esta ecuación tendrá por soluciones 2 y menos 2. Por tanto, el dominio de definición serán todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. El siguiente paso es calcular su corte con el eje Y. ¿En qué punto esta función atraviesa al eje Y? Para eso no tenemos más que calcular la imagen del 0. Cogemos las x y las cambiamos por el número 0. Realizamos las cuentas y obtenemos menos un cuarto. Luego, esta función cortará al eje Y en el punto 0 menos un cuarto. El último apartado es ver dónde la función corta al eje X. Para eso, cogemos la función y la igualamos a 0. Nos aparece una ecuación que debemos de resolver. Paso el denominador a la derecha y lo multiplico por 0. Eso me dejará la siguiente expresión. Como veis, es una sencilla ecuación de segundo grado, que tendrá por soluciones menos 1 y 1. Luego la función cortará al eje X en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Veamos el apartado B
de este ejercicio. Ahora debemos calcular las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales de la función. Empezamos calculando sus asíntotas horizontales. Para calcular las asíntotas horizontales de una función, debemos resolver dos límites. El primero, límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el segundo, límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si calculáis estos dos límites, obtendréis menos 1 en ambos casos. Luego, la función tiene una asíntota horizontal que la podemos expresar de esta forma: y igual menos 1. Para calcular las asíntotas verticales, primero vamos a igualar el denominador a 0. Como veis, nos aparece una sencilla ecuación de segundo grado. La resolvemos obteniendo menos 2 y 2 como soluciones de esta ecuación. Ahora pues, debemos comprobar qué sucede cuando calculamos el límite de la función cuando x tiende a menos 2 y el límite de la función cuando x tiende a 2. Estos resultados nos dirán si existe o no asíntota vertical para la función. Si calculáis este límite, obtendréis más o menos infinito. Depende de la forma que tengáis de acercaros al menos 2. Si os acercáis por la izquierda o por la derecha. A nosotros lo que nos interesa es que salga infinito. Por tanto, ya sabemos que esta función tiene una asíntota vertical que representamos como x igual menos 2. El otro límite también da el mismo resultado. Más o menos infinito según la forma que tengáis de aproximaros al 2, por la izquierda o por la derecha. E igual que antes, como hemos obtenido un infinito, también podemos decir que tiene otra asíntota vertical que representamos
como x igual 2. Vamos ahora al apartado C del ejercicio. En el apartado C nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento a la función. Para eso, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de la función. Empezamos derivando el numerador. Multiplicado por el denominador sin derivar. Ponemos un menos y ahora el numerador sin derivar. Y multiplicamos por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Realizamos operaciones y por último agrupamos los monomios que tienen el mismo grado. Y aquí tenemos el valor de la derivada de la función. Como segundo paso, es tomar la derivada e igualarla a 0. Aquí nos aparece una ecuación que debemos resolver. El denominador pasa a la derecha y se multiplica por 0. Lo que nos deja una sencilla expresión. 6x igual a 0. Y la solución de esta ecuación será x igual 0. Ahora escribimos la recta real y debemos mirar el signo de la derivada antes del 0 y el signo de la derivada después del 0. Para eso empezamos cogiendo un número a la izquierda del 0, un número más pequeño que 0. Por ejemplo, menos 1. Y cambiamos la x en la derivada por menos 1. Si realizamos las cuentas, obtendréis menos 6 entre 9. Esto nos dice que la derivada a la izquierda del 0 siempre será negativa. Hacemos lo mismo cuando tomamos el 1, un número que está a la derecha del 0. Cambiamos la x por 1
y resolvemos. Nos da 6/9, que es un número positivo. Por tanto, la derivada a la derecha del 0 siempre será positiva. Si la derivada es negativa, podemos decir que la función es decreciente. En este caso, siempre a la izquierda del 0, la función será decreciente. Del menos infinito al menos 2 y del menos 2 al 0. Como veis, no he puesto el número menos 2, ya que el menos 2 no es un número para el que la función esté definida. Y cuando la derivada es positiva, la función es creciente. En este caso, para números mayores que el 0. Otra vez quito el 2. Ya sabéis que el 2 no pertenece al dominio de definición de la función. Y aquí tenéis la solución al apartado. Veamos el último apartado de este ejercicio. En el apartado D nos piden que calculemos los máximos y mínimos de la función. Ya sabemos de anteriores apartados que de menos 2 hasta el 0 la función es decreciente y que del 0 al 2 la función crece. También sabemos que en el menos 2 y el 2 la función no está definida, pero podemos encontrar un entorno del 0, como por ejemplo de menos 1 a 1, donde la función sí está definida y además es continua. Si antes del 0 es decreciente y después es creciente y además en un entorno del 0 la función es continua, podemos decir con seguridad que el punto 0 es un punto mínimo de la función. Y con esto terminamos el ejercicio 5. En el ejercicio número 6 nos dan una función y nos piden que calculemos su derivada. Vamos pues a calcular la derivada de un cociente. Empezamos derivando el numerador. Y lo multiplicamos por el denominador sin derivar. Ponemos un menos y el numerador. Y ahora ponemos la derivada del denominador.
todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos a simplificar un poco esta expresión. Multiplicamos el 1 por lo que hay dentro del paréntesis y para terminar sumamos los monomios que tienen el mismo grado. Y aquí tenéis la derivada de nuestra función. En el apartado B nos piden que calculemos la integral de la función que nos han dado. Nos percatamos que el numerador se va a parecer mucho a la derivada del denominador. Cuando ocurre esto, un buen método para integrar es el método de cambio de variable. Llamo al denominador t y ahora derivo en ambas partes. Y el siguiente paso es despejar el diferencial de x. Con estos dos cambios voy a la integral que tenía al principio y cambio algunas partes de ella. La x la dejo como está. 1 más x cuadrado lo hemos llamado t. Y el diferencial de x nos va a quedar como diferencial de t entre 2x. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que la x del numerador y la del denominador se pueden simplificar. Quedando la integral de esta forma. Podemos sacar fuera de la integral un medio y nos aparece una integral inmediata, cuyo valor es logaritmo neperiano del valor absoluto de t. Como son integrales indefinidas, siempre añadimos una constante al final. Pues para terminar la integral no tenemos más que volver a cambiar t por 1 más x cuadrado. Y aquí tenéis la solución del apartado B. Vayamos con el apartado C. En el apartado C nos piden que calculemos la integral definida entre 0 y 1 de la función.
Para esto vamos a usar el apartado anterior. No tenemos más que evaluar el resultado del apartado anterior, el resultado de la integral indefinida Primero lo evaluamos en 1. Cambiamos la x por 1. Ahora ponemos un menos y evaluamos el resultado en el punto 0. Hacemos los cálculos y ya estamos a punto de encontrar la solución. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Por tanto, el valor de la integral será logaritmo neperiano de 2 entre 2. Y con esto ya podemos pasar al ejercicio 7. En el ejercicio número 7 nos piden que representemos un recinto limitado por esta función, el eje o x y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Empezamos dibujando la función. Como es un polinomio de segundo grado, su dibujo será una parábola. Para dibujar una parábola, lo primero que calculamos es su vértice. Para eso dividimos menos b entre 2 por a. En nuestra función b vale 4. Y a es el coeficiente de x al cuadrado, menos 1. Realizando la división, obtenemos 2. Esta parábola tendrá un vértice en el punto 2. Ahora vamos a calcular una pequeña tabla de valores. Ponemos el 2 y añadimos algunos puntos más. Estas serán las coordenadas x de algunos puntos que vamos a dibujar. Para calcular las coordenadas y, nos venimos a la función y vamos cambiando la x por estos números. Empezamos cambiando la x por 2. Realizamos las cuentas y ya tenemos el primer punto de la parábola, el punto 2, 4. Con el 0 hacemos lo mismo y obtenemos otro punto de la parábola, 0, 0. Vamos con el 1 siempre en la función cambiamos la x por los números que hemos puesto. 4 por 1,
menos 1 al cuadrado, 3. Y al plano cartesiano a pintar el 1, 3. Nuestro último número tiene una coordenada y de menos 5. Menos 1, menos 5. Como veis, ya va funcionando cómo podemos dibujar esta expresión. Pero nos quedan unos cuantos puntos aún por dibujar. Todas las parábolas tienen un eje de simetría que pasa por el vértice. No tenemos más que ir dibujando los simétricos de los puntos que ya hemos pintado. Imaginaros que por el vértice pasa un espejo y los puntos tienen que reflejarse a la misma distancia. Ya tenemos suficientes puntos para dibujar nuestra parábola. Ahora vamos a dibujar las rectas x igual a 1 y x igual a 3. X igual a 1 es una recta vertical que pasa por el 1. Y x igual a 3 una recta vertical que pasa por el 3. El recinto limitado por la función el eje OX y las rectas es esta zona que es sombreado de color verde. Vamos ahora al apartado B del ejercicio. En el apartado B nos piden que calculemos el área del recinto que hemos dibujado. Para eso vamos a usar la siguiente expresión. Vamos a calcular la integral entre 1 y 3, límites del recinto de la función que tenemos. Para calcular una integral definida, primero resolvemos la integral de manera indefinida. Y ahora la evaluamos en los puntos 1 y 3, los límites de integración. Empezamos evaluando el resultado en 3. No tenemos más que coger la x y cambiarla por el número 3. Ahora ponemos un menos y evaluamos el resultado en el punto 1. Igual que antes, cambiamos la x por el número 1. Hacemos las cuentas de cada paréntesis y nos queda
una sencilla resta. Realizándola, obtenemos el valor del área. Y con esto terminamos el ejercicio número 7. En el ejercicio 8 tenemos dos sucesos que son independientes. Sabemos que la probabilidad de que ocurra A es 0,3 y la probabilidad de que ocurran simultáneamente los dos es 0,12 y nos piden que calculemos ciertas probabilidades. Empezamos calculando la probabilidad de que ocurra B. Para eso debemos recordar la siguiente propiedad. Si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección será la de A por la probabilidad de B. Usamos esta fórmula y tenemos que 0,12 probabilidad de la intersección es igual a 0,3 probabilidad de A por la probabilidad de B, que es la que nos están pidiendo. El 0,3 que multiplica puede pasar a la izquierda dividiendo. No tenemos más que realizar esta división y ya hemos calculado la solución del apartado A. Para el apartado B nos piden que calculemos la probabilidad de la unión. Igual que antes, debemos recordar la siguiente expresión. La probabilidad de la unión es la de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Como tenemos calculados estas tres probabilidades, no tenemos más que realizar una pequeña cuenta y aquí tenéis la probabilidad de la unión. Estos ejercicios se resuelven si recordáis las siguientes propiedades. Vamos con el C. Calcular la probabilidad del complementario de A intersección el complementario de B. Si recordáis esta propiedad, la probabilidad del complementario de A intersección el complementario de B es igual a la probabilidad del complementario de la unión. Y esta se puede poner como 1 menos la probabilidad de la unión. Esta probabilidad la acabamos de calcular.
Y aquí tenéis el resultado del apartado C. Vayamos al final de este ejercicio. En el último apartado nos piden que calculemos un intervalo de confianza. En una estación, el tiempo que se tarda en subir al tren sigue una distribución normal de desviación 2 minutos. En una muestra de 50 viajeros se observó un tiempo medio de 16 minutos y nos piden que calculemos un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 90%. Este ejercicio resulta fácil si seguimos estos 3 pasos. Primero, calculamos el Z de alfa medios. Ponemos 1 más 0,90 porque el nivel de confianza es del 90%. Todo esto lo dividimos entre 2. Obteniendo 0,95. ¿Qué debemos mirar? En una tabla normal 0,1 en el centro de la tabla. Si lo miráis en el centro de la tabla, encontraréis en los bordes el Z alfa medios. Mirando obtenemos un Z alfa medios de 1,645. En el segundo paso, calculamos el error. Para calcular el error, usamos la siguiente expresión. El Z alfa medios ya lo tenemos. La desviación la da el enunciado, igual que el tamaño de la muestra. Cambiando las letras por sus números, no tenemos más que realizar estas operaciones y encontramos un error de 0,46527. En el último paso, vamos a calcular el intervalo de confianza. Ponemos la media menos el error. Una coma y ahora la media más el error. Realizando estas sencillas operaciones, tenemos el intervalo de confianza. Con esto acaba el vídeo sobre el examen de la EBAU. Si os ha gustado, no olvidar y dar un like.